a tomar sus lugares para dar inicio con este evento. Es un honor darles la más cordial bienvenida al foro Empoderamiento de la Transparencia mediante la denuncia ciudadana, Protocolo 409, documenta, denuncia y castiga. Para presentar a nuestro primer conferencista, cedo el uso de la voz al comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Salvador Romero Espinosa. Muchas gracias, Damara. Buenos días a todas y todos. Pues es para mí un gran honor el tener aquí la oportunidad de presentar al doctor Rodolfo Gustavo Durán, quien hoy nos va a compartir la conferencia magistral denominada Corrupción y Acceso a la Información Pública. El doctor Durán es, su carrera es Contaduría Pública, la estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, allá en Argentina, y además es especialista en Administración Financiera del Sector Público por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El doctor ha sido asesor de diversas empresas consultoras y desarrolladores inmobiliarios en materia de estructuración de instrumentos financieros, instrumentos bursátiles y asociaciones sociales. También ha sido asesor de asociaciones mutuales y cooperativas en materia de inversiones y prestación de servicios a asociados. Dentro de la iniciativa privada se ha desenvuelto como contador socio en el estudio jurídico contable Ravaglio, Durán y Callava y Asociados desde el 2010 hasta la actualidad. En materia legislativa, el doctor tiene experiencia como asesor de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en Argentina. También es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, así como en otras universidades de Argentina. Actualmente se desempeña como director general de administración de la Secretaría del Gobierno de la provincia de Buenos Aires en Argentina, cargo que ocupa desde enero del 2016 hasta la fecha. Finalmente, pues tiene varias publicaciones, entre ellas Contraloría Pública, el control de gestión, articulación legislativa y técnica, del tema del que nos va a venir a hablar en parte el día de hoy, así como en conjunto con el doctor Malena Navarro, escribió Nueva Ley Orgánica de las Municipalidades, aspectos políticos, presupuestarios, contables, financieros y administrativos, unificación normativa contable, esta publicación del año 2013. Bueno, sin más preámbulo, les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Rodolfo Gustavo Durán. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación, Salvador, y muchísimas gracias a quienes nos posibilitaron que hoy esté frente a ustedes para tratar de cambiar opiniones e impresiones respecto a básicamente lo que nosotros consideramos desde Argentina algunos aspectos salientes de lo que es el control público y básicamente el rol dentro del control público, pendiente de la transparencia, de la figura de los profesionales de ciencias económicas y cómo los profesionales de ciencias económicas podemos ayudar a traducir de alguna manera, de una mejor forma, los informes contables para que sean más perceptibles por la ciudadanía en general. Muchas veces nosotros narramos, escribimos, desarrollamos nuestras ideas y tenemos instituciones que nos agrupan, como es el caso del ICTOSAI, o
digamos, distintas instituciones que generan básicamente normas internacionales de contabilidad para el sector público, normas internacionales de auditoría para el sector público, y estamos en un proceso básicamente de ayornamiento de esa normatización al efecto de lograr que en la totalidad de las regiones y países las mismas se utilicen. ¿En qué proceso estamos en este momento? Básicamente, digamos, yo voy a traducir lo puntual de lo que ocurre en los argentinos. En nuestro país se han desarrollado muchísimas leyes que consideramos magníficas, imprescindibles en términos de la Ley de Administración Financiera, en términos de los organismos de control. Se le ha dado jerarquía constitucional a los órganos de control, tanto interno como externo, pero hay algo que perdura. Eso que perdura a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, es básicamente el concepto de la corrupción. ¿Y cómo se trasluce esto? Tenemos gobiernos tras gobiernos que vemos que son juzgados, todos sus miembros, o la gran mayoría de sus miembros, en ámbitos judiciales. Hoy tenemos básicamente un proceso de 12 años de un gobierno que se acaba de ir, que nunca tuvo, mientras perduró su gobierno, una sola demanda o una sola demanda judicial seria, concreta, y al final de ese gobierno hay una lluvia de juicios, de funcionarios procesados, de hechos que comenzaron a aparecer. ¿Y qué comienza a aparecer? La cooptación básicamente de estos organismos de control o de la justicia en sí mismo y la imposibilidad de actuar con un concepto que nunca se debe perder por parte de un organismo de control, que es la independencia. A partir de que está en juego el concepto de la independencia, de la falta de criterio autónomo para tomar opiniones, formar opiniones y trasladar esas opiniones básicamente a quienes tienen que tomar decisiones claras y contundentes, falla todo este proceso. El proceso de retroalimentación, que es el que nos debería informar a todos cuáles son las falencias para ser susceptibles de ser modificadas porque no se lograron los objetivos, esos objetivos que se plantearon ¿desde dónde? Desde el inicio del proceso político. Este proceso político, ¿cómo se inicia? Básicamente, ustedes nos pasarán en todos lados, nos encontraremos con un proceso decisorio en términos de una elección política y vamos a escuchar miles de propuestas, una más linda que la otra, una más seductora que la otra, con posibilidades concretas de realizarse o no, pero no son medibles desde el punto de vista del impacto que desarrollan las mismas en la sociedad. Entonces entramos en juego en lo que a veces los contadores o los profesionales de ciencia económica denominamos la aplicabilidad de las 4E: la economicidad, la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Y esa efectividad jamás la medimos. ¿Por qué no la medimos? Porque está perfectamente demostrado que lo que falló desde el inicio es ese proceso de la generación de la hacienda productiva. ¿Cómo se lleva a cabo una hacienda educativa o una hacienda productiva? Es un proceso cultural, es un proceso que tiene que participar fuertemente la ciudadanía, pero desde ese inicio. No es necesario que te comuniquen los resultados, es necesario que te comuniquen el proceso de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué impacto va a tener, de qué forma se va a medir, quiénes van a ser los beneficiarios, en qué proceso se va a llevar a cabo, y entonces vamos a tener un resultado medible, concreto, susceptible de ser visualizado por la sociedad y por las organizaciones, porque lo diferente que ustedes tienen, con lo que se ve acá, con este protocolo que ustedes acaban de desarrollar, es lo distinto que es el involucramiento de la sociedad civil, el involucramiento de las distintas asociaciones que trabajan por la transparencia y la falta de corrupción y el combate a la corrupción, que eso no lo tenemos, excepto en organizaciones que hacen esfuerzos absolutamente, para poner una palabra exacta, infrahumanos, en el sentido de conseguir recursos, conseguir información
para poder sacar conclusiones. Nosotros carecemos a veces para tomar decisiones del insumo crítico. El insumo crítico es la información. Sin información es imposible tomar decisiones para mejorar las situaciones, para cambiarlas definitivamente o para generar que existan organizaciones como todas las que están presentes para ayudar a cambiar el destino del rumbo de estas situaciones. Porque, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre algo bastante terrible. Nosotros tenemos una situación que es, en términos numéricos, para ponerlo gráficamente, el Producto Bruto Interno de nuestro país básicamente está generado en un 47% por el consolidado del gasto del sector público. Entonces no es un número menor. El impacto que genera toda esta situación en términos del derroche público, de la corrupción, afecta al desarrollo de la economía, y ese impacto en la economía tiene un freno puntualmente por el costo fiscal. Y ese costo fiscal lo paga la ciudadanía en su conjunto para financiar situaciones que a veces generan derroche. Y si vos decís, tengo 47% del PIB desarrollado en políticas que me generan valor agregado en materia de educación, valor agregado en materia de seguridad, valor agregado en materia de transporte, valor agregado en materia de salud, no es así, porque hay muchos sectores que para tener más seguridad contratan una seguridad privada o se van a vivir un barrio cerrado porque tienen más seguridad. Hay sectores que para tener una mejor educación, ¿qué hacen? Llevan a sus hijos a la educación privada. Entonces, ese costo público tiene que agregarle esa nueva fiscalidad, que es esa transferencia que se lleva a cabo desde el sector público al sector privado o desde el sector privado para sostener niveles de calidad que el Estado no te lo brinda. Y así sucesivamente, cuando vemos el sistema de salud colapsado, que no atiende ni siquiera a aquellos que más necesidades tienen. Hay un eslogan muy lindo que lo vi, me parece que es del gobierno de Colombia en su conjunto, o al menos el de Bogotá, que dice: para los que menos tienen, lo mejor. Nosotros no podemos decir eso, lamentablemente. Nosotros tenemos que decir: para los que menos tienen, lo que hay, lo que se puede dar, lo que está al alcance de las posibilidades del mendrugo. El mendrugo es que la gente viene a pedirle por favor al Estado que lo asista. ¿En qué lo asiste? En darle un trabajo precario, en darle un trabajo a través de una cooperativa, en darle un trabajo a través de instrumentos que el Estado generan una fiscalidad excesiva. Entonces, ese Estado que tendría que estar en un nivel de calidad de prestación de servicios públicos, lo vemos en contraste puntualmente con determinadas situaciones que no deberíamos abordar. ¿Sirven los organismos de contralor que tenemos? Puedo decir categóricamente que no. ¿Y por qué digo esto? Porque llegan tarde en la visualización de la problemática. La detectan en la posterioridad del ciclo de ejecución presupuestaria. No la anticipan. No generan situaciones que permitan modificar el curso de las acciones al momento que se generan las anomalías. Y entonces, ¿eso por qué? Porque falta la calidad institucional para transparentar el 100% de los actos públicos. Si nosotros tuviéramos, como pasa en el menor grado decisorio, nosotros tenemos un Estado federal, nación, provincias y municipios. Quienes más transparentan son los municipios. ¿Saben por qué? Porque está el control social cerca, está el control de la gente, al margen del control institucional. La población le exige a los intendentes respuestas. ¿En dónde? En la prestación de los servicios básicos, de alumbrado, barrido, limpieza, el bache, y a su vez le empezó a exigir las responsabilidades que tiene el gobierno federal intermedio, que es la provincia. Brindarle niveles de seguridad adecuados a lo que yo pago mis tributos, brindarle niveles de educación adecuados a lo que yo pago mis tributos. Y esa demanda está trasladando los niveles de responsabilidad pública
para estamentos públicos que no tienen la responsabilidad ni la capacidad económica de desarrollarlos. Entonces, vemos esa transferencia de responsabilidades sin los recursos, porque nosotros, la captación de los ingresos van desde el Estado federal en coparticipación al Estado local. Entonces, de esa manera, hoy se apropia el 75% del total de los recursos federales, se lo queda el gobierno nacional, el 25% de esos recursos se lo apropian las provincias, pero las provincias quedan con la prestación de los servicios básicos de salud, seguridad, educación, justicia, servicio penitenciario. Y entonces tenemos un cuello de botella donde se desarrolla la mayor prestación de los servicios públicos. ¿Qué hacemos los contadores con esto? ¿O qué hacemos los profesionales de ciencia económica con esto? Tratamos de explicar, bajo la técnica de presupuesto por programa, muy difundida por Karl Matus en toda la región, a través de su desarrollo de la CEPAL, y queremos medir solamente cuestiones financieras que comenzamos a medir básicamente el impacto de la ejecución de la política pública por el método del resultado. Y ese resultado, si está muy mal programado, si se programó año a año, como les comentaba anoche a unos amigos, bajo el método de los 5 oscilantes, hacerlo más o menos, darle tanto porcentaje más o menos a fulano, porcentaje más o menos a mengano, y no hay una hacienda productiva, es imposible de medirla. Y en esa participación tienen que estar las organizaciones independientes que permitan mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y medirlo concreta y constantemente desde la raíz, porque si no, lo que estamos midiendo siguen siendo resultados financieros o siguen siendo documentos o papelitos que a veces coinciden con la realidad. Y nos enfrentamos, por ejemplo, bajo un método de total transparencia, a una oferta de una licitación pública, que sería el método teóricamente más transparente, adoptado por todos, que se hace público, se publican las páginas, etc. Compiten aparentemente un montón de proveedores, y lo que vamos a ver enfrentado es un oligopolio colusivo que se pusieron de acuerdo para fijar un precio. Y si eso ocurre, está la responsabilidad del funcionario de romperlo. ¿Por qué? Porque no se adapta a las necesidades públicas, porque tienen que haber situaciones parametrizadas previamente con instituciones de las asociaciones civiles que determinen que esto es parte de esa corrupción que hay que combatir y que tiene que haber herramientas claras y contundentes, pero tienen que estar predeterminados con estudios perfectamente desarrollados para determinar que el impacto que van a tener esas obras en la sociedad van a ser concretos, medibles y a un precio razonable. Que la prestación de aquellos servicios públicos como es la educación van a tener un resultado básicamente en pruebas que van a medir la calidad de los alumnos, van a medir la calidad de los docentes y van a dar resultados para tener una sociedad mejor. Que los niveles de prestaciones de los servicios de salud van a ser medibles los médicos, los enfermeros, los practicantes, para tener mejores servicios de salud para todos, porque de lo contrario seguimos nivelando para abajo y volvemos a la vieja práctica de los presupuestos financieros. Y ahí nosotros, desde nuestra profesión, a veces hacemos estados perfectos, de estado de situaciones patrimoniales, de resultados, de ejecuciones presupuestarias de gasto, de ejecuciones presupuestarias por programa, por cada uno de los clasificadores presupuestarios, que para el 95% de la población son ilegibles, intraducibles, imposibles de procesarlo. Entonces, de esa manera, lo que carecen estos informes es de sentimiento, es de el enfoque para lo cual se desarrolló esa política pública. Es una explicación clara y contundente de hacia dónde tenemos que ir. En el marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas ha planteado en lo que se denominó la Agenda Estratégica 2030. Se desarrollaron o se plantearon básicamente 17 objetivos. Uno de esos objetivos, el primero de ellos, es poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, y que está planteando a través de este acuerdo de Naciones Unidas con la INTOSAI y los organismos que teóricamente coordinan básicamente a los organismos de control y a los organismos relacionados con la ciencia económica. Es una agenda de 17 puntos a desarrollar para que todos los organismos públicos que desarrollen políticas públicas pongan prioridad en estos 17 objetivos. Pero todos los organismos de Contralor lleven a cabo acciones tendientes a posibilitar que estos 17 objetivos se cumplan y trabajar en forma mancomunada y conjunta. Plantean una especie de globalización del control y de objetivos macro para que al menos la sociedad, en su conjunto en el mundo, tenga resueltas determinadas cuestiones, determinadas pautas. El segundo objetivo dice poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. El tercero, garantizar la vida sana y promover bienestar a todas las edades. El cuarto, garantizar la educación inclusiva. El quinto, lograr la igualdad de géneros, empoderar a todas las mujeres y niñas. El sexto, garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible. El séptimo, garantizar el acceso a la energía segura, sostenible y moderna. El octavo, promover crecimiento económico sostenido. El noveno, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva. El décimo, reducir la desigualdad en y entre los países. El undécimo, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. El décimo segundo, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. El décimo tercero, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. El décimo cuarto, conservar y utilizar formas sostenibles de los océanos y mares. El décimo quinto, proteger, restablecer y promover el uso sostenible del ecosistema terrestre y gestionar una forma sostenible de bosques y lucha contra la desertificación. El décimo sexto, promover sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas con rendición de cuentas. Y el décimo séptimo, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Me voy a basar en el décimo sexto. Los primeros 15 son desarrollo de políticas públicas, que todos los países la deberían tener. El combate a la pobreza es algo que, por ejemplo, los argentinos no nos podemos permitir. Tenemos alimento para 400 millones de personas y tenemos el 33% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Es algo imperdonable, gastando el 47% del gasto público que desarrolla el Producto Bruto Interno. Es algo que inadmisible. Entonces, desde ese punto de vista, el resto del desarrollo de las políticas públicas tiene que tener un compromiso ciudadano de estar presente en la génesis del desarrollo de las nuevas políticas. Pero este punto 16, que es básicamente es la promoción del control bajo todas las herramientas. Y ustedes tienen acá una herramienta con este protocolo denuncia, documenta y castiga, que es empoderar a la ciudadanía, pero darle a la ciudadanía herramientas. Las instituciones que forman parte de este protocolo son las encargadas de generarle a la sociedad los datos necesarios para que la misma se involucre. Para que la sociedad esté involucrada tiene que ser protagonista. Para ser protagonista es necesario tener intereses. Para tener intereses es imprescindible tener información, porque si no, de lo contrario, lo que son es una horda de gente corriendo sin saber con qué rumbo se lleva a cabo o con qué objetivo se va a llevar a cabo un reclamo o digamos, una modificación de algo que podemos considerar que es equivocado. La necesidad de contar con herramientas
que nos permitan el acceso a la información, la tienen que dar básicamente el sector público, el generador de esa información. Para eso hay que generar instrumentos legales necesarios para que la misma la provea. Tener la información de las páginas web, por ejemplo, de la totalidad de las nóminas de personal, de la totalidad de las contrataciones, de los objetivos que se persiguen por cada uno de los distintos programas, y dotarnos a la gente para que, no en un mecanismo de presupuesto participativo, que es una forma de desarrollar el presupuesto, pero sí desde la responsabilidad ciudadana de contar con esa información. ¿Para qué? Para ser parte de la misma. Y ser parte de la misma significa a veces modificar legislaciones. Y esas legislaciones están en la articulación de las distintas organizaciones que considerarán si es necesario e imprescindible que la misma sea ayornada para que la participación ciudadana esté en el momento que sea preciso, no en forma extemporánea, no en forma que después siga en el carácter de denuncia. Lo que hay que tratar es de evitarlo. Y los organismos de control, que muchas veces, digamos, tienen planes de auditoría, tienen planes de riesgo, esos riesgos de auditoría están perfectamente medibles, son susceptibles de ser buscados en el momento preciso. Si no se hacen en forma concomitante al desarrollo de cada una de las acciones, van a llegar siempre tarde. No van a poder corregir en tiempo y forma nunca. Entonces es imprescindible que esos organismos de control participen no del proceso decisorio, pero sí del proceso de control de forma concomitante. Que no lleguen en forma extemporánea al efecto de que solamente pueda corregirse lo que ya está hecho. Una ruta que se hizo mal, una ruta que se adjudicó mal, es una ruta mal hecha. Una escuela que no tiene los servicios básicos necesarios y que no fue corregida en tiempo y forma, es una escuela mal hecha. Un docente mal formado es una persona que va a deformar chicos. Un médico que no tiene las condiciones y las capacidades necesarias para poder prestar los servicios es una persona que no está en condiciones de prestar ese servicio. Por lo tanto, para ser funcionario público hay que tener cualidades, capacidades, pero para ocupar ese cargo público. El que no está en condiciones de ocupar ese cargo público es el primer acto de corrupción que comete, no tener las calidades y las condiciones necesarias para poder ocuparlo. ¿Desde dónde va? Desde el rango máximo, desde el presidente de la Nación hasta el último que tiene responsabilidades institucionales, desde la carga operativa o desde lo que fuera. Es imprescindible que cada uno se comprometa para hacer de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestros municipios, de nuestras instituciones, tener la mejor calidad institucional. Para eso, nosotros desde Argentina lo único que tenemos que hacer es corregir todo lo que venimos haciendo. No somos ejemplo de nada. No somos ejemplo de nada. Tenemos que modificar nuestra legislación, tenemos que modificar nuestras instituciones, tenemos que modificar nuestros mecanismos de acceso a la información pública por parte del ciudadano. Se está en un proceso muy fuerte de cambio. Este cambio tuvo que ver básicamente con un cambio de gobierno. Este cambio de gobierno generó que un mayor grado de acceso de la información pública. Se está trabajando muchísimo más en volcar a las redes, básicamente información pública al ciudadano, en términos de contrataciones, de personal, de generar mejores herramientas comunicacionales, de volcar toda la información, digamos, de manera mucho más, digamos, más práctica o legible, o que sea de acceso al ciudadano común. ¿Qué se pretende hacer desde ese punto de vista? Bueno, tenemos organismos como un Tribunal de Cuentas provincial que hoy está seriamente cuestionado, aparecen todos los días un hecho de corrupción, pero que data del año 2010, 2011, 2009, 2013. ¿Y por qué pasan estas cosas? Que aparecen justo ahora. ¿Saben por qué? Porque se rompieron los cordones de conexión que tenían a veces esos casos de corrupción. Y
comienzan denuncias entre partes por hechos que ocurrieron hace mucho tiempo y van a la justicia de invierno. Entonces el funcionario que tenía la tranquilidad de decir, esto ya, el organismo de control me lo falló, me lo cerró, está todo perfecto, le aparece con un tiempo bastante prudencial y posterior, que hoy está imputado por la justicia porque exfuncionarios de él están comprometidos en hechos graves de corrupción. Entonces le cambió su eje de tranquilidad. Y ese eje de tranquilidad tuvo que ver porque ese organismo de control no funcionó como correspondía. Porque lo que hizo fue aprobar una cuenta. Y esa cuenta, al 90% de los ciudadanos, era un informe de 600 hojas que no decía nada, que no tenía ningún contenido, que eran un montón de números, que expresaban pocas cosas en términos de contenidos. Y esos contenidos, a veces, eran ilegibles, como lo vuelvo a reiterar, para el 95% de la población. Quedaba limitado a quién? A los que estaban adentro del sistema público prestando esos servicios y a aquellos que lo describían. Entonces, la modificación sustantiva que hay desde el punto de vista de una propuesta basada en este objetivo 16 de Naciones Unidas es comenzar a lograr en forma regional o a nivel de cada país y a su vez a nivel regional, de qué manera vamos a lograr estos 15 objetivos centrales, cuál es la manera de generar el mejor impacto en términos de la productividad para que esos objetivos se logren, cómo vamos a hacer los organismos que trabajamos por la transparencia y el control para que esos objetivos sean perfectamente medibles, sean traducibles para que la sociedad pueda corroborar que los mismos se están llevando a cabo y de esa manera trabajar en forma conjunta y concomitante con la sociedad, espalda con espalda, pero con el funcionario también, para corregirlo cuando sea oportuno, cuando sea necesario y cuando cometa un error en el momento que lo está cometiendo. Porque ese es el sentido básicamente de la visión retrospectiva de la hacienda pública productiva. Genero una necesidad que está generada por la sociedad, trato de buscar el producto necesario para llevarlo a cabo, lo pongo en conceptos, lo pongo en objetivos claros, medibles y concretos y llevo a cabo el proceso retrospectivo de ejecutarlo y ver cómo ese objetivo se va logrando. Para hacer eso tienen que participar clara y contundentemente la sociedad civil, los organismos de control y puntualmente generar entre todos una sociedad que no tenga las controversias de ser criticada y de ser en forma permanente cuestionada. Porque cuando nos ocurren estos procesos de cuestionamiento y de pérdida de credibilidad de la sociedad civil, nos pasa como pasó ahora en Brasil. Un proceso de quiebre institucional que está basado puntualmente por un quiebre de la calidad de la confianza, se lleva a una salida aparentemente institucional, pero hay un quiebre del sistema y hay un quiebre de la voluntad de la sociedad. Y a partir de ahí, digamos, tenemos que ver cómo se agrega valor al sector público, que es el principal ejecutor de herramientas, digamos, de producto público para aquellos que menos tienen. Porque el que más tiene la posibilidad de defenderse con otras herramientas, tiene la posibilidad de defenderse con otros atributos, tiene más conocimiento y más poder económico. Pero el Estado siempre responde por los que menos tienen. Y esos que menos tienen hay que darles la herramienta necesaria para que tengan la mejor calidad de vida en todos sus aspectos. Y elevar la calidad de vida hace que elevamos la calidad de la sociedad en su conjunto por un objetivo principal. Ni más ni menos que ser más felices no es tener más recursos. Tenemos que lograr una sociedad que día a día propensa a ser día a día más feliz. Bueno, y por último, al margen de volver a agradecerle la participación y la posibilidad que me dieron, es el compromiso de trabajar conjuntamente con ustedes desde el lugar que uno pueda aportar, desde la experiencia que uno pueda tener. La experiencia a veces de estar en un ámbito universitario nos permite, digamos,
cruzar transversalmente a un montón de aspectos de nuestra sociedad civil, de nuestra sociedad científica, escuchar a importantes funcionarios, importantes académicos que nos permiten a todos crecer y evolucionar y lograr básicamente que tengamos todas las herramientas necesarias en manos de la sociedad, que es la que en definitiva toma todas las decisiones. Quien toma todas las decisiones a través de su representante o por sí misma es la sociedad en su conjunto. Darle herramientas, darle información es no solamente hacerlo juntos, es darle un poder enorme que es una herramienta de decisión para que ella modifique la realidad cuando lo considere necesario y suficiente y dé el mandato a las instituciones, como es el caso de las que hoy están reunidas acá, al efecto de que las mismas traten de lograr los cambios sustantivos con una mejor calidad de vida colectiva para todos. Les agradezco, muchísimas gracias, quedo a su disposición para lo que ustedes consideren oportuno. Bueno, pues agradecemos mucho las palabras del doctor Rodolfo Gustavo Durán. Sin duda alguna, bueno, pues el caso de Argentina, como él lo comenta, en algunos aspectos, pues vemos que están atrás de lo que hemos logrado conseguir aquí, y eso, bueno, creo que nos sirve como reflexión de que sí hemos avanzado, pero bueno, no podemos perder de vista también que en un descuido, si la sociedad dejamos que quienes manejan los recursos públicos vuelvan a tener control de ellos, podremos tener una